A veces, lo inexplicable no se esconde en los confines del universo, sino bajo nuestros propios pies. Imagínate esto: un cráneo con ojos imposiblemente grandes encontrado en Dinamarca, diminutos resortes de tungsteno enterrados hace 200.000 años en Rusia, o una mano con dedos gigantes que desafía toda lógica en una cueva de Perú. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién los creó? ¿O acaso algo no humano pasó por aquí mucho antes de lo que creemos? Lo cierto es que existen hallazgos que no encajan en la línea del tiempo de la historia, descubrimientos tan increíbles y desconcertantes que incluso la ciencia se queda sin palabras. Desde placas de piedra que parecen grabar visitantes de otros mundos hasta calaveras de cristal talladas con precisión imposible, estos objetos desafían nuestras certezas más fundamentales. Y hoy te llevaré a explorar cada uno de estos misterios. La calavera de Dinamarca. En la isla de Selandia, en Dinamarca, los trabajadores que realizaban excavaciones rutinarias se toparon con un hallazgo escalofriante y desconcertante. Un cráneo perfectamente conservado, pero tan diferente de cualquier otro que los científicos no supieron qué hacer con él. Lo que hizo especial a esta calavera no fue solo su estado impecable o su datación en el siglo XIII después de Cristo, sino sus enormes cuencas oculares, tan desproporcionadas que no parecen de un ser humano. La reacción inicial de los investigadores fue de perplejidad, pues, a pesar de la semejanza básica con un cráneo humano, la forma del mismo y sus características no coincidían con ninguna especie conocida. La teoría extraterrestre no tardó en surgir. Los ufólogos comenzaron a relacionar las características de esta calavera con las descripciones más modernas de seres alienígenas, esos seres con cabezas alargadas y ojos inmensos que han sido representados en innumerables relatos y supuestos encuentros del siglo XX. No es difícil imaginar por qué esta explicación ganó fuerza. El tamaño de las cuencas sugiere una adaptación para captar más luz, algo que podría ocurrir en un ambiente de poca luminosidad, como el espacio exterior. Además, la datación del cráneo en una época tan distante refuerza el misterio. ¿Cómo llegó hasta ahí? Lo que hace aún más intrigante este descubrimiento es que no existen restos similares en Dinamarca ni en el resto del mundo. El cráneo de Selandia permanece único, una anomalía en los registros arqueológicos que nadie ha podido explicar completamente. Los estudios realizados han confirmado que el material óseo es real, y no una falsificación. Sin embargo, cuando se ha intentado comparar esta calavera con otras de épocas similares, simplemente no hay punto de comparación. Ni humanos antiguos ni animales conocidos presentan características similares. Esto nos lleva a cuestionarnos aún más. ¿Y si no es terrestre? Los escépticos argumentan que podría tratarse de una malformación genética extrema, una rara anomalía que deformó los huesos craneales del individuo. Pero ¿qué tan probable es que esta deformación dé lugar a características tan perfectas y simétricas? No es una respuesta satisfactoria para muchos. En el mundo existen casos similares, aunque menos famosos, como los cráneos de Paracas, en Perú. Estos cráneos también tienen formas alargadas, aunque se ha demostrado que en su caso, las deformaciones fueron provocadas intencionalmente por prácticas culturales de alargamiento craneal. Sin embargo, el cráneo de Selandia no presenta señales de intervención humana, lo que lo convierte en un misterio sin resolver. La placa de Loladov, Nepal. En las montañas de Nepal, un hallazgo inusual puso en jaque a arqueólogos y teóricos por igual. Una placa de piedra con más de 12.000 años de antigüedad, conocida como la placa de Loladov. A primera vista, este objeto parece un simple disco, inofensivo y común, pero al mirarlo con más atención, su superficie revela algo mucho más inquietante. Talladas con precisión, las espirales y patrones geométricos se entrelazan con una figura que desafía toda lógica. Un ser humanoide que recuerda a las representaciones modernas de extraterrestres. El rostro alargado, los grandes ojos y la cabeza pronunciada son detalles que no pueden ser ignorados. Pero lo más desconcertante no es la imagen en sí, sino su datación. ¿Cómo pudieron los pueblos de aquella época, miles de años antes de cualquier representación contemporánea, plasmar una figura tan similar a la imagen de seres alienígenas que conocemos hoy? Esto sugiere que quizá estos pueblos no solo imaginaban a los extraterrestres, sino que realmente los habían visto.
Para los defensores de la teoría extraterrestre, la placa de Lola-Dove es una prueba irrefutable del contacto entre civilizaciones antiguas y seres de otros mundos. ¿Cómo explicar, si no, la exactitud de la figura en un contexto donde la tecnología y la ciencia eran rudimentarias? Los pueblos nepalíes pudieron haber considerado a estos visitantes como dioses o entidades superiores, inmortalizándolos en piedra como muestra de respeto o gratitud. Esta hipótesis cobra fuerza si consideramos otros artefactos similares encontrados en lugares distantes, como las tallas en Egipto o las líneas de Nazca en Perú. Por otro lado, los escépticos sugieren que la figura es solo una representación artística de seres mitológicos, un símbolo espiritual que fue malinterpretado con el paso del tiempo. Sin embargo, esta explicación resulta insatisfactoria para quienes no creen en coincidencias. La pregunta persiste: ¿cómo pudieron crear una representación tan específica sin inspiración visual real? Además, la precisión de las espirales y los patrones geométricos ha dejado perplejos a los expertos. Las técnicas utilizadas para tallar esta piedra hace tantos milenios desafían lo que se sabe sobre las habilidades tecnológicas de la época. Esto lleva a una cuestión aún más profunda. Si estas civilizaciones poseían tal conocimiento, ¿quién se los enseñó? Un estudio reciente, en 2028, reveló que patrones espirales similares han sido encontrados en culturas tan distantes como las de Mesoamérica, lo que sugiere una posible conexión entre civilizaciones antiguas o un conocimiento compartido de origen desconocido. Las espirales, en particular, suelen estar relacionadas con movimientos cósmicos o energías universales, lo que refuerza la idea de contacto con seres avanzados. Resortes del río Narada, Rusia. En lo profundo de los montes Urales, un hallazgo extraordinario ha confundido a científicos y entusiastas del misterio durante décadas. En 1991, un grupo de buscadores de oro trabajaba en el lecho del río Narada, sin imaginar que estaban a punto de encontrar algo que desafiaría las leyes de la historia. Entre los sedimentos, hallaron pequeños resortes y espirales metálicas de dimensiones diminutas, algunos de ellos de apenas 3 milímetros. A simple vista, parecían piezas de maquinaria moderna, pero el verdadero asombro llegó con los estudios que siguieron. La datación de estos objetos reveló que tienen 200.000 años de antigüedad, una cifra imposible si consideramos el desarrollo tecnológico humano en aquella época. Los resortes están hechos de materiales como tungsteno y molibdeno, metales que requieren temperaturas extremas y técnicas avanzadas para su manipulación. ¿Cómo pudieron existir objetos tan complejos cuando los primeros humanos apenas comenzaban a desarrollar herramientas básicas de piedra? Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Algunos teóricos sugieren que estos resortes son evidencia de una civilización avanzada perdida, cuyos conocimientos y tecnologías quedaron enterrados con el tiempo. Otros, aún más audaces, proponen que los resortes son fragmentos de maquinaria extraterrestre, posiblemente los restos de una nave espacial que se desintegró en la atmósfera y cayó en los Urales hace miles de años. Los científicos que han estudiado estos artefactos siguen divididos. Mientras algunos intentan atribuir su origen a procesos naturales, como la cristalización o formaciones geológicas inusuales, otros aseguran que los resortes son artificiales, creados con un propósito específico. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si existió una civilización capaz de fabricar tales objetos, ¿qué ocurrió con ellos? Los montes Urales son conocidos no solo por este hallazgo, sino también por otras anomalías, como la tragedia del paso Dyatlov en 1959, donde 9 excursionistas murieron en circunstancias inexplicables. Esta región ha sido durante mucho tiempo un punto de interés para teorías sobre fenómenos inexplicables y actividad extraterrestre. Sea cual sea la verdad, los resortes del río Narada continúan siendo uno de los misterios más intrigantes de la arqueología moderna. Tal vez, en algún lugar de los montes Urales, aún yacen los restos de una tecnología que cambiaría nuestra comprensión de la historia humana para siempre. O quizás, los resortes son una simple pista, un recordatorio de que aún no hemos desenterrado todos los secretos del pasado. La momia diminuta. En lo profundo de las montañas de San Pedro, en el estado de Wyoming, un descubrimiento inesperado en el año 1932
dejó boquiabiertos a científicos y mineros por igual. Durante las excavaciones rutinarias en busca de oro, los trabajadores se toparon con una formación rocosa particularmente dura. Con el uso de dinamita, la roca fue volada en pedazos, y cuando el polvo se disipó, lo que quedó a la vista era algo que ningún ojo esperaba. Una momia diminuta perfectamente conservada, de no más de 18 centímetros de altura. La pequeña figura estaba sentada, con las piernas cruzadas y los brazos plegados sobre el regazo, como si hubiese sido colocada en una posición ceremonial. Su apariencia era inquietante. Un cráneo de grandes proporciones con una frente prominente, ojos hundidos y piel momificada que cubría aún sus delicados huesos. Se estima que, de pie, no habría alcanzado más de 40 centímetros, un tamaño que desafía todo lo que conocemos sobre la anatomía humana. En un intento por desacreditar el hallazgo, algunos escépticos sugirieron que la momia era una falsificación, tal vez una muñeca elaborada como una broma. Sin embargo, al someter la figura a estudios con rayos X, los resultados fueron concluyentes. Se trataba de un organismo real. Los huesos, los órganos internos y hasta las uñas eran auténticos, descartando por completo cualquier posibilidad de fraude. Aún más sorprendente fue el hallazgo de que algunos huesos presentaban fracturas, como si la diminuta criatura hubiera sufrido heridas en vida. ¿A quién pertenecía esta momia? Una de las teorías más aceptadas es que se trataba de un enano con una condición genética extrema, aunque esto no explica las proporciones perfectamente formadas de su cuerpo. Otra teoría sugiere que la momia está relacionada con las antiguas leyendas de los Nimerigar, una tribu de seres diminutos mencionados por las culturas indígenas de la región. Según las historias, estos pequeños humanos vivían en las montañas y poseían habilidades sobrenaturales. Podían curar enfermedades, lanzar flechas diminutas con una precisión letal y, al parecer, desaparecer sin dejar rastro. Por otro lado, no faltan quienes afirman que la momia podría ser la prueba de vida extraterrestre en nuestro planeta. La estructura ósea, la cabeza desproporcionada y el tamaño diminuto coinciden con descripciones modernas de visitantes de otros mundos. Pero por desgracia, este misterio se complica aún más debido a que, en el siglo XX, la momia desapareció sin dejar rastro. Algunas versiones indican que fue robada, mientras que otros creen que está resguardada en secreto por alguna organización interesada en ocultar la verdad. Un estudio reciente confirmó que las leyendas de seres diminutos no son exclusivas de Norteamérica. En Indonesia se encontraron restos fósiles del Homo floresiensis, una especie de homínido diminuto que habitó la isla de Flores hace unos 50.000 años y que medía apenas 1 metro de altura. Las piedras azules de Sierra Leona. En 1990, el geólogo italiano Angelo Pittoni emprendió una expedición a Sierra Leona, en el corazón de África Occidental, con la esperanza de descubrir minerales raros. Sin embargo, lo que encontró superó cualquier expectativa. Durante un intercambio con el líder de una tribu local, Pittoni recibió un conjunto de piedras azules, conocidas ahora como las piedras celestes. La tribu afirmaba que estas piedras eran un regalo del cielo, entregado por visitantes extraterrestres. A simple vista, las piedras azules son bellísimas y parecen minerales comunes, pero cuando Pittoni las llevó de regreso a Europa y las sometió a análisis científicos, los resultados dejaron a los expertos perplejos. Se determinó que su composición es 77% oxígeno puro, algo sin precedentes en ningún otro mineral terrestre conocido. El resto de la composición incluía carbono, calcio y un compuesto orgánico desconocido que los científicos no pudieron identificar. La edad estimada de las piedras fue otro golpe a la lógica. Se calcula que tienen más de 55.000 años. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿De dónde provienen estas piedras? ¿Qué tipo de proceso natural o artificial podría haberlas creado? Algunos sugieren que se trata de fragmentos de un meteorito, restos de un cuerpo celeste que impactó en la Tierra hace milenios. Otros, sin embargo, ven en estas piedras una prueba tangible del contacto entre civilizaciones antiguas y seres extraterrestres. Lo más curioso de este hallazgo es el contexto cultural que lo rodea. Las tribus de Sierra Leona no solo afirmaban que las piedras eran un regalo de seres del cielo, sino que también atribuían a las piedras poderes curativos y espirituales. Para ellos,
No se trataba solo de minerales, sino de objetos sagrados con un propósito especial. A medida que las pruebas avanzaron, las piedras celestes generaron aún más interrogantes. ¿Por qué no hay minerales similares en otras partes del mundo? ¿Cómo pudo formarse un objeto con tal cantidad de oxígeno puro? La comunidad científica aún no tiene respuestas definitivas, pero muchos creen que estas piedras podrían ser fragmentos de una tecnología avanzada, quizás de origen extraterrestre. En 2007, se encontró otro mineral misterioso en África, conocido como ibonita, un compuesto que también contiene elementos raros y ha sido datado en más de 4.500 millones de años, lo que lo convierte en uno de los minerales más antiguos del planeta. La piedra de Lanzhou. En el año 2002, un grupo de geólogos en la provincia de Gansu, China, se topó con un hallazgo que desafiaría por completo los límites de la comprensión humana. Una roca negra de apariencia ordinaria, pero con un detalle imposible de ignorar. Incrustada en su interior se encontraba una varilla metálica con una rosca perfectamente simétrica. Aunque podría parecer un objeto moderno, lo más inquietante fue su datación aproximada, que situó la formación de la roca en unos 300 millones de años. En aquella época, la Tierra estaba habitada únicamente por organismos simples y ni siquiera existían los dinosaurios. Entonces, ¿cómo es posible que una pieza metálica, que evidentemente fue trabajada con herramientas, terminara dentro de una roca que se formó en tiempos tan remotos? Esta pregunta sigue atormentando a científicos y teóricos, quienes se dividen entre explicaciones convencionales y propuestas más arriesgadas. Para muchos investigadores, la varilla metálica es una prueba contundente de que una civilización avanzada pudo haber existido mucho antes de lo que dicta la historia oficial. Tal civilización habría poseído conocimientos y tecnologías capaces de fabricar piezas mecánicas con una precisión que aún hoy resulta impresionante. Otros teóricos sugieren que la varilla podría ser un resto de maquinaria extraterrestre, tal vez parte de una nave que se estrelló en la Tierra hace millones de años. Lo que hace aún más sorprendente este hallazgo es el estado impecable del objeto metálico. La rosca que presenta la varilla no parece producto de un proceso natural, como la erosión o la cristalización. Por el contrario, su forma sugiere un trabajo mecánico intencionado, algo que solo sería posible con herramientas tecnológicas muy avanzadas. Los análisis del metal revelaron que no coincide con ninguna aleación conocida en nuestro planeta, lo que solo añade más leña al fuego de la especulación. Por otro lado, los escépticos ofrecen explicaciones más terrenales. Algunos sugieren que el objeto pudo haber sido introducido en la roca por procesos geológicos poco comprendidos, como filtraciones de minerales metálicos que se solidificaron en formas curiosas. Sin embargo, esta teoría no logra explicar la perfección geométrica de la varilla ni la presencia de la rosca, características que difícilmente podrían surgir de un fenómeno natural. En el año 1944, un descubrimiento similar ocurrió en Oklahoma, Estados Unidos, cuando se encontró un martillo incrustado en piedra que fue datado en unos 100 millones de años. El objeto, conocido como el martillo de Londres, posee una cabeza de hierro que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Las esferas de Klerksdorp. En las profundidades de las minas de Klerksdorp, Sudáfrica, unos mineros encontraron lo que parecían simples piedras redondas en depósitos geológicos antiguos. Pero estas no eran rocas comunes. Tenían ranuras simétricas que recorrían su superficie y una textura tan pulida que parecía imposible que la naturaleza las hubiese creado. Lo más sorprendente llegó cuando se dataron estas esferas, revelando que tienen una antigüedad de 3.000 millones de años. En aquel entonces, nuestro planeta estaba en una etapa temprana de su evolución, habitado únicamente por organismos microscópicos. Ni animales, ni humanos, ni civilizaciones existían aún, según la ciencia convencional. Entonces, ¿cómo surgieron estas esferas perfectamente formadas con ranuras tan precisas? Las esferas de Klerksdorp miden entre 1 y 10 centímetros de diámetro y presentan, en algunos casos, surcos paralelos que dividen su superficie en secciones perfectas. El nivel de simetría y la suavidad de las esferas ha llevado a los investigadores a considerar varias hipótesis.
La teoría más audaz sugiere que estas esferas son artefactos creados por una civilización avanzada o extraterrestre, que existió en un tiempo tan remoto que su rastro ha desaparecido por completo. Por otro lado, los escépticos sostienen que las esferas son el resultado de procesos geológicos naturales, como la concreción de minerales durante millones de años. Sin embargo, esta explicación no convence del todo. La precisión de las ranuras y la uniformidad de las esferas desafían lo que se espera de las formaciones naturales. Incluso los geólogos más escépticos reconocen que las esferas de Klerksdorp son anómalas y difíciles de explicar. Este hallazgo nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que nuestra comprensión de la historia terrestre sea incompleta. Si los seres humanos no existían hace 3.000 millones de años, ¿quién pudo haber creado estas esferas? ¿Es posible que fueran dejadas por seres de otros mundos que visitaron nuestro planeta en su infancia? Las esferas de Klerksdorp no son las únicas formaciones inexplicables en Sudáfrica. En la misma región, se han encontrado petroglifos y artefactos antiguos que sugieren la presencia de culturas avanzadas mucho antes de lo documentado en la historia oficial. El hallazgo en Perú. Mano y cráneo alienígena. En lo más profundo de una cueva peruana, un descubrimiento desconcertante sacudió al mundo científico y a los entusiastas del misterio. En el año 2017, un grupo de exploradores encontró algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Una mano con 3 dedos extremadamente largos y un cráneo alargado. Ambos restos, envueltos en un manto de misterio, desafiaban toda explicación lógica y reavivaban teorías sobre el posible contacto de los pueblos antiguos con seres extraterrestres. La mano, de un tamaño considerable, presentaba una estructura ósea diferente a la de cualquier ser humano conocido. Sus 3 dedos alargados medían más de 20 centímetros cada uno y carecían de las proporciones naturales de una extremidad humana. Por otro lado, el cráneo alargado tenía una forma perfectamente simétrica, con características que diferían notablemente de los cráneos alargados encontrados en otras partes del mundo, como en la península de Paracas. Los científicos, perplejos ante este hallazgo, comenzaron a realizar pruebas exhaustivas para intentar entender su origen. Los análisis iniciales indicaron que los restos tienen una antigüedad aproximada de 3.000 años, lo que coincide con el desarrollo de algunas de las civilizaciones preincaicas de la región. Sin embargo, la estructura de los huesos no se parecía a la de los seres humanos modernos ni a ninguna especie animal conocida. Esto llevó a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que los restos pertenezcan a una especie desconocida o incluso a un ser de otro planeta. Las leyendas locales de los pueblos andinos alimentaron aún más estas teorías. Muchas historias hablan de seres del cielo que descendieron a la tierra hace milenios, compartiendo su conocimiento con los habitantes de la región. Según estas tradiciones, estos seres tenían cuerpos altos, extremidades largas y cráneos inusuales, características que coinciden con los restos encontrados en la cueva. ¿Es posible que estas leyendas sean algo más que mitos? Sin embargo, los escépticos no tardaron en ofrecer explicaciones más convencionales. Algunos sostienen que la mano y el cráneo podrían ser producto de modificaciones rituales realizadas por las antiguas civilizaciones andinas. La deformación craneal era una práctica común en culturas como la de Paracas, donde los cráneos se alargaban intencionalmente utilizando tablillas de madera. Aún así, esta explicación no encaja del todo con la estructura interna de los huesos de la mano, que sigue siendo única e inexplicable. En el año 2015, un cráneo alargado con ADN no humano fue analizado en un laboratorio independiente. Los resultados indicaron que ciertos segmentos del material genético no coincidían con ninguna base de datos conocida, lo que añadió un nuevo nivel de misterio a los cráneos de Paracas y hallazgos similares. La piedra electromagnética de Kosovo. En el año 2017, en las montañas de Kosovo, un grupo de investigadores hizo un descubrimiento que dejó atónitos a científicos e ingenieros por igual. Lo que parecía una simple piedra de aspecto inusual, resultó contener en su interior algo completamente inesperado: una bobina electromagnética perfectamente incrustada junto a lo que parecían cables antiguos.
La combinación de estos elementos sugiere un nivel de tecnología avanzada que no debería haber existido hace 20.000 años, fecha aproximada de su antigüedad. La piedra, al ser examinada más de cerca, mostró señales de haber sido fundida o moldeada en algún momento, lo cual desafía toda lógica. Para incrustar una bobina electromagnética en el interior de una roca, primero sería necesario llevar la piedra a un estado líquido o maleable, colocar la bobina y esperar a que el material se solidificara. Esta técnica requiere un nivel de sofisticación tecnológica que, según la historia convencional, habría sido imposible en aquella época. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Cómo pudieron las civilizaciones antiguas crear algo así? Algunos teóricos sugieren que la piedra es una prueba tangible de que existieron civilizaciones tecnológicamente avanzadas en el pasado remoto, cuyos conocimientos se perdieron con el tiempo. Otros van aún más lejos, argumentando que la bobina y los cables son evidencia de intervención extraterrestre. Según esta teoría, seres de otros mundos habrían visitado la Tierra hace milenios, dejando atrás fragmentos de su tecnología. Los análisis realizados en la bobina electromagnética y en los cables revelaron que los materiales no coincidían con ninguna aleación conocida, lo cual añadió aún más misterio al hallazgo. Además, la disposición de los cables y la bobina sugiere que el artefacto pudo haber funcionado como un dispositivo transformador de energía, una tecnología que no debería haber existido en tiempos tan antiguos. Por supuesto, no faltaron las voces escépticas. Algunos geólogos afirman que el hallazgo podría ser el resultado de una formación natural poco comprendida, aunque esta explicación deja sin resolver el problema de la perfección geométrica y la disposición de los elementos metálicos. En el año 2003, en Irak, se encontraron baterías de arcilla que datan de hace más de 2000 años. Estas baterías de Bagdad utilizaban una combinación de cobre y vinagre para generar electricidad, lo que sugiere que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos avanzados sobre energía. La calavera de cristal Mitchell Hedges. En el año 1924, en las profundidades de la selva de Belice, la joven Anna Mitchell Hedges hizo un descubrimiento que cautivaría al mundo entero y desafiaría la comprensión de la tecnología antigua. Mientras exploraba las ruinas de un templo maya junto a su padre, el explorador Frederick Mitchell Hedges, Anna encontró una calavera de cristal de roca, tallada con una precisión que parecía imposible, incluso para los estándares tecnológicos modernos. Este hallazgo no solo sorprendió a arqueólogos y científicos, sino que también desató teorías que oscilaban entre la obra de civilizaciones avanzadas perdidas y la intervención extraterrestre. La calavera, de tamaño humano, está hecha de una sola pieza de cristal de cuarzo transparente. Su superficie pulida refleja una perfección inquietante, sin marcas visibles de herramientas, lo que ha llevado a muchos expertos a cuestionarse: ¿cómo fue creada? El cristal, al ser un material extremadamente frágil y propenso a fracturarse bajo presión, requiere técnicas avanzadas y herramientas precisas para ser trabajado. Sin embargo, los estudios realizados han demostrado que la calavera fue tallada contra la propia estructura molecular del cristal, un proceso que con la tecnología actual habría llevado al menos 300 años de trabajo continuo. Las pruebas más exhaustivas se realizaron en la década de 1970, cuando la calavera fue analizada en los laboratorios de la empresa Hewlett-Packard. Los científicos quedaron asombrados al descubrir que no se encontraron rastros de herramientas metálicas ni abrasiones, lo que descartó cualquier método artesanal conocido. Además, la calavera posee propiedades ópticas únicas. Al iluminarla desde su base, la luz se refracta a través de los ojos, generando un efecto hipnótico que ha llevado a algunos a atribuirle poderes místicos. A lo largo de los años, la calavera Mitchell Hedges ha sido objeto de innumerables leyendas y especulaciones. Algunos creen que es una reliquia ceremonial creada por los antiguos mayas, quienes, según las tradiciones orales, poseían un conocimiento avanzado del cosmos y de las energías espirituales. Otros afirman que la calavera es una herramienta alienígena dejada en la Tierra como un legado de seres de otros mundos. Las tribus locales incluso cuentan historias sobre calaveras de cristal utilizadas para sanaciones y rituales que permitían la comunicación con los dioses. Sin embargo,
Los escépticos sugieren que la calavera podría ser una falsificación moderna, aunque esta teoría carece de pruebas concretas debido a la antigüedad y complejidad del objeto. Además, calaveras similares han sido encontradas en diferentes partes del mundo, como México y Guatemala, aunque ninguna alcanza el nivel de perfección de la calavera Mitchell-Hedges. Se dice que existen un total de 13 calaveras de cristal repartidas por el mundo y que juntas contienen un conocimiento ancestral que podría revelar los secretos del universo. Esta leyenda ha inspirado películas, libros y teorías que siguen alimentando el misterio de estos artefactos.